Hoy llevo de figura. La persona jurídica en el Código de 1870 y antes del Código del 70, la sociedad peninsular y por ende la colonia imprimieron una profunda desigualdad. Establecieron dentro del ordenamiento y el orden social fueros, privilegios, incapacidades, prohibiciones, aún inclusive la pérdida de la personalidad civil, distinguían o señalaban entre nobles e hijos hidalgo y plebeyos. Estos últimos se les negaba y tenían dentro de las sanciones el embargo de sus moradas. A diferencia de los peninsulares que tenían inmunidad en el encarcelamiento, ellos eran directamente encarcelados y para obtener lo necesario lo llevaban a cabo a través del tormento. Aunado a esto, teníamos al derecho canónico o eclesiástico, que sería omnipotente la iglesia en ese momento. La iglesia superaba o estaba por encima inclusive del Estado. Era una institución cuya estupenda personalidad de cuerpo debía desvanecerse en absoluto al sentimiento de la personalidad individual. ¿Qué quiere decir esto? El individuo no valía, el individuo no tenía derechos, el individuo per se no importaba si tenía que sucumbir ante la divinidad eclesiástica, es decir, ante la propia iglesia. Además de la propia iglesia, se desmembraban y se daban las cofradías, las archicofradías, las capellanías, los institutos religiosos de beneficencia, los monasterios, las vinculaciones de obra, etc. Que todo eso era el orden y el control de la educación y del convertimiento a la religión católica. Todo esto fue lo que orilló al grupo de personas que no tenían estos beneficios y acercados sin conocimiento de documentos y de comunicaciones que llegaban de Europa,
pudieron permear las ideas de la Ilustración. Nutrieron esa necesidad, no era un movimiento, era una necesidad de un liberalismo mexicano incipiente. Todo esto es lo que da pie y parte a las leyes de reforma, que se incorporan después de las leyes de reforma finalmente en nuestro código de 1870. El sujeto de derecho como el ente susceptible de derechos y obligaciones, la personalidad civil, mediante ella que se le daba toda la distinción entre las personas físicas por razones de clase, de casa. Es necesario y es incipiente que se pueda dar este cambio. En cuanto a la Iglesia, queda excluida de toda propiedad raíz y de capitales impuestos sobre ella. Es el momento de la secularización, el momento de ese cambio. La tradición española seguía hasta antes de la secularización, manteniendo única y exclusivamente el matrimonio reconocido a través del sacramento religioso. El 23 de junio de 1859 se da la primera situación de secularización de la Iglesia, y es lo que da paso posteriormente a las leyes de la Reforma del 28 de julio de 1859. Congruentemente con el principio de la secularización del Estado, es donde viene el cambio en el Código de 1870 y regula la familia como una institución de carácter laico, aunque prevalecen todavía disposiciones de corte conservador. En el Código de 70 quedan suprimidos los esponsales e instituido el matrimonio como un contrato civil. Se establece que el marido, aunque tiene situaciones liberales, pues volvemos a lo mismo, tiene cuestiones y connotaciones de la época, y se sigue estableciendo que el marido es el representante jurídico de la mujer y el administrador de los bienes de la sociedad, erigida en condiciones de igualdad, pero siempre bajo la necesidad de aprobación del marido para poder contratar a la mujer. La mujer no puede contratar libremente. Y se restringe la legitimación a los bienes de hijos naturales, admitiendo como único medio de subsecuente para tener hijos el matrimonio. Sin embargo, se establece una situación que es sumamente trascendental y se instituye por primera vez la patria potestad. Y esto cambia radicalmente el sistema antiguo y funda aquel poder exclusivamente en el propósito de educación, instrucción y preparación de la prole a la vida autonómica. Antes de eso, para que lo entendamos, si no existía el vínculo de la patria potestad ni la obligación del padre, y hablo del padre o de la madre, para enseñar un oficio, para educar, para cuidar a los menores, ¿a quién se le dejaba eso? Los abuelos a la iglesia. No, A la iglesia. a la iglesia. Era un mandato de Dios. De perogrullo y per se, todos teníamos que ser buenos y teníamos que ser una bola de borregos. Obviamente, si no lo hacíamos, estaba el castigo del otro lado, que era la Santa Inquisición, que era el que te detuvieran y que era el que te sacaran a base de tortura cualquier situación. Entonces, por eso no existía ese deber o esa obligación, ni el concepto de familia en el cual realmente los padres, yo creo que siempre protegían, pero hasta cierto punto y hasta donde su concepción les daba, porque donde empezaba lo divino, se acababa inclusive la facultad de protección de los padres. En el Código del 70 se implementa por primera vez la patria potestad y eso cambia radicalmente esa situación. Discierne la patria potestad respecto de los hijos legítimos
legitimados y de los naturales reconocidos. Le otorga sucesivamente al padre y a la madre y a los abuelos paternos y maternos ese derecho y ese deber de llevar a cabo. Declara, y también al momento de crear la patria potestad, extinguida la misma por la muerte, la incapacidad, la mayoría de edad, que en ese momento era de ¿cuántos años? De 21 años. La capacidad de ejercicio no se adquiría hasta los 21 años. Época que consideraba corresponder al desarrollo psicológico, y así transitó entre el año del 70 al año de 1884. Hoy en día, nosotros obviamente lo sabemos, que la capacidad de ejercicio es a los 18 años, y bueno, con los últimos acontecimientos sociales, pues se está discutiendo que a lo mejor habría que bajarla a los 16 años. Es un boomerang, porque aunque la bajemos, el desarrollo natural no está dado. Si a los 21 no se tiene una madurez, y eso de madurez pues es una situación subjetiva, porque puede ser que ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, pero lo que sí es cierto es que el desarrollo psicoemocional de los jóvenes no es el mismo que el de los adolescentes. De ahí el nombre, el propio nombre y la palabra, ¿no? Adolece. Entonces bajarlo a los 16 años y hacerlos responsables con lo que estamos viviendo, diría uno, siendo correcto. Ese boomerang nos va a dar en la cabeza, porque el darle las obligaciones también es darle los derechos. Y entraríamos en esa disyuntiva. ¿Realmente a los 16 años están preparados para poder tomar decisiones personalísimas? No lo sé. No quiero decir si sí o si no. Ustedes están más cerca de ahí y ustedes están diciendo y moviendo la cabeza que no. Coincido con ustedes. Pero también tenemos un hecho social hoy en día, que así como fue necesario cambiar en 1870 esto, hoy estamos en una coyuntura porque estamos llegando a un momento en el que otros hechos diferentes a los de aquella época nos están llevando a plantear esta situación, y es la realización de ilícitos, el poderles aplicar la ley como si fueran adultos a los menores de edad. Ahorita lo platicamos más adelante con el otro hecho que se está dando cuando lleguemos a eso, pero lo dejamos en reflexión. Aquí viene lo que habíamos platicado, la legítima, la parte de la herencia que se debe por disposición de ley a los herederos forzosos. Esto es descendientes o ascendientes, pueden dejar sus bienes a quien les parezca, mas para el caso de tenerlos se estableció la legítima, de la cual no podrá el padre privar a los hijos, ni los hijos a los padres, sino por causas señaladas en la ley, probadas judicialmente. Revestido un padre de este poder, será mirado como un magistrado, estableciendo para fomentar la virtud y reprimir el vicio. Eso era lo que se pensaba en aquel momento. Teniendo esta facultad, el padre se vuelve en un legislador, en un magistrado que va a poder establecer lo virtuoso y castigar y reprimir lo vicioso. Pero como la historia nos presenta padres que se convierten en tiranos, padres que, seducidos por los falsos halagos de personas interesadas, les satisfacen la más dulce afección de la naturaleza, padres que abandonan los frutos de su antigua ternura, ha sido precisado que la ley limitase una facultad para no permitirle llevar a cabo la libre transmisión de los bienes, que es lo que les comentaba la clase pasada. La excepción de la tercera parte denominada el tercio, excepto la quinta,
parte llamado el quinto, del cual puede disponer el padre y la madre en su testamento, según le parezca, y los bienes de los hijos que mueran sin descendientes corresponden a sus padres o ascendientes como legítimos, a excepción de la tercera parte, denominada el tercio. La cuestión principal es la relativa a los hijos ilegítimos, que por leyes españolas estaban condenados a sufrir la pena de un delito del cual habían nacido siendo víctimas. Por el simple hecho de no ser hijos de matrimonio, tenían que cargar con esa circunstancia. Y aunque la ley vigente les hizo y les dio la debida justicia, la Comisión ha creído que todavía podía cambiarse un sistema que, siendo más útil a los desgraciados frutos de uniones culpables de perjudicar los intereses de los hijos legítimos, ni ajara de modo alguno el justo respeto y el deber guardado al matrimonio. Eso es lo que pensaba el legislador de 1870. Sociales, el Código del 84 suprimió estas tres instituciones, eso no nos interesa, me voy a brincar. No quiero atiborrarlos. Quiero ya llegar directamente al Código de 1870. Antes del Código del 70, como ya lo habíamos platicado, la conquista presentó una transformación total en el régimen de la tenencia de la tierra. La bula Intera Coatar de 1493 adjudicó todos los terrenos que se descubrieron en las Indias directamente a la corona de Castilla. Y esto trajo 4 grandes apartados. Una política agraria basada en los siguientes principios. Primero, se daba la recompensa de los servicios prestados por los conquistadores. El segundo era un estímulo para establecer una corriente continua de colonos hacia la Nueva España, es decir, que viajaran con ese sueño de la península nuevos españoles a la Nueva España a radicar. El tercero, proporcionar mano de obra a los terratenientes españoles con el objeto de que pudiesen cultivar sus propiedades. Y por último, mantener la sumisión y asegurar la subsistencia de los pueblos indígenas conquistados bajo el yugo de la corona española. Posteriormente, la corona empezó a vender tierras hasta 1591. Con la reforma habida en ese año, se podría regularizar cualquier terreno pagando una multa o una composición a la corona española. Asimismo, esto es importante, para que conquistadores y colonos constasen con el personal necesario para explotar esas propiedades, se instituyó el repartimiento de indios, que consistía en la asignación de un buen número de aborígenes, así denominados por ellos, que se ponían bajo la autoridad de un español que contraía la obligación a obtener el repartimiento siempre y cuando los convirtiese a la religión católica. Posteriormente, instituciones se decantaron como el mayorazgo y la propiedad corporativa a favor de la Iglesia, y esto constituyó la propiedad en manos muertas, con lo que propició el latifundismo y el estancamiento económico. Fue hasta la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedades de corporaciones civiles y religiosas, conocida como la Ley Lerdo, por la participación relevante de Miguel Lerdo de Tejada en su formulación, cuando verdaderamente se procedió a la venta de los bienes. Esta ley fue el antecesor de la ley del 27, del artículo 27 constitucional de 1857. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que fuera su carácter, podía
tener propiedad privada en nuestro país. Como era natural, el Código del 70, fuertemente influenciado por la secularización, por la liberalidad, tomó todos estos principios y es cuando se da el propio nacimiento del Código de 1870. Pondera la propiedad como un derecho natural absoluto, exclusivo, perpetuo e irrevocable. Para seguridad de este derecho y darles garantía al crédito, el Código crea el Registro Público de la Propiedad, fundado en el principio de la propiedad de todos los actos traslativos de propiedad de inmuebles y de los gravámenes que pasan sobre ella. La creación del registro es una de las mayores aportaciones del Código de 1870 al desarrollo del derecho civil mexicano. Antes del Código solo existían las oficinas llamadas oficios de hipotecas, en las que se llevaba el registro parcial imperfecto de las fincas que no se registraban en donde no se registraban todos los derechos reales relacionados con ellas. Concatenamos otra vez una situación absoluta y totalmente social generada a partir de la conquista y de los privilegios que tenían los españoles, dio pie y dio la necesidad incipiente, décadas después, a crear por primera vez algo en este país que hoy en día para nosotros es lo más normal del mundo, que es la propiedad privada. Pero otra vez es el derecho civil el que movió, y la convivencia social y la necesidad de estos grupos para ser reconocidos antes de estar hablando de constituciones. El derecho civil es el que movió esta circunstancia. El derecho civil y el Código de 1870 se va a basar en 4 ejes fundamentales. Cuatro dogmas. El primero es la personalidad jurídica. Eso es lo que aporta el Código de 1870 y en 4 ejes establece la trascendencia. Precisamente con todos estos hechos que manejaban los españoles hasta llegar a tener una posibilidad de perder la personalidad civil, es que se tiene que fundamentar y se tiene que darle el sentido al ser humano, al individuo, para saber que por el simple hecho de ser persona adquiere esos derechos y sus obligaciones, y ningún estado, ningún privilegio o ninguna calidad en su raza, en su fe, se lo puede mermar. Ese es el primer dogma del derecho del Código Civil de 1870. El segundo es la familia. Precisamente a través del matrimonio, que solamente era controlado por la iglesia, a partir de los hijos estrupos de los hijos ilegítimos, de los hijos naturales, es que el Código del 70 empieza a hacer una reglamentación para darle sentido, y por eso se reconoce la patria potestad. El tercer elemento que tiene este código y que tiene un peso de sobremanera es la propiedad, el derecho real de propiedad. Y el último es los contratos, la voluntad, empezarle a darle conocimiento a la voluntad de los particulares. Bajo un sistemático código civil, desarrolla conscientemente la importante teoría de las obligaciones. Convencionales, señala como elementos de validez de los contratos la capacidad de las partes, el mutuo consentimiento y el objeto lícito. Erige en principio general la habilidad para contratar, quedando como una excepción las incapacidades que ya hemos expuesto, derivadas de la falta de inteligencia o del desarrollo incompleto de la misma, o de los locos, de los idiotas, de los imbéciles,
de los dementes, de los sordomudos, que no sepan leer ni escribir, o de la tradicional, anticuada inferioridad de las mujeres. Eso es lo que contemplaba. A pesar de que era adelantado, a pesar de que tenía una circunstancia de aporte, pues seguía, si lo leemos hoy en día, nos da hasta un poco de gracia. Sin embargo, era una necesidad poderlo marcar y plasmar de esa manera. Mantiene el principio por primera vez de res inter alios acta. Para los terceros, consecuencia furiosa de la falta de consentimiento. Cabe destacar que esta relación, el principio según el cual todos los contratos legalmente celebrados obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza son conformadas de la buena fe, el uso de la ley estableció esto a través del artículo 1392. A partir de esta disposición, el Código del 70, la propiedad se transmite en nuestro derecho por efecto del contrato, sin requerir la entrega de la cosa. El Código Civil del 70 se basó en dos principios: la propiedad privada y la autonomía de la voluntad, como fundamento de todas las concertaciones. En realidad, con excepción a la abolición de la legítima, no hay nada nuevo en el Código de 1884. El parteaguas realmente es el Código de 1870. Por primera vez se toman la teoría francesa y se establece y se prioriza la posibilidad de transmisión por parte de los particulares por el simple consentimiento y no con la necesidad de la entrega de la cosa. Del 70 al 84 no hay mucho tiempo, aparentemente son 14 años, y el Código del 84 lo único que eliminó y tiene como aportación es la eliminación de la legítima y concede el libre derecho de testamentificación, el Código del 84. El otro movimiento social, el otro movimiento que viene a trascender en materia civil y social, obviamente es la Revolución Mexicana. Y se vuelve a dar por la misma circunstancia que lucharon en la independencia y todo lo que se logró en el Código de 1870, se empieza a enquilosar, se empieza a olvidar, y muchos de los que lucharon por circunstancias empiezan a caer en abusos. La lucha de los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, las huelgas de Cananea, Río Blanco, libros como Los grandes problemas nacionales de Andrés Molina, el problema actual en relación a la vicepresidencia, perdón, aquí voy a tener que usar lentes porque ya no estoy viendo, la vicepresidencia de la República del diputado federal Manuel Calderón, hacia dónde vamos, de querido Moeno, y desde luego la sucesión presidencial en 1910 de Francisco I. Madero prepararon el camino para la revolución. En ese contexto, en 1908, el presidente Porfirio Díaz, en una célebre y muy conocida entrevista que dio a un periódico de Estados Unidos, afirmó que México estaba maduro y que había llegado el momento en que podía tener su propia democracia y las elecciones iban a ser abiertas para que México pudiera elegir a su propio presidente. Contradictoriamente, la presidencia de la República nombró y estableció que Porfirio Díaz siempre sí anunciaba su candidatura a la presidencia y llevó como presidente a Ramón Corral, lo que motiva que Francisco I. Madero lance el Plan de San Luis Potosí el 5 de octubre de 1910, por lo cual repudia la dictadura porfirista y convoca al pueblo a alzarse en armas en todo el país a partir de las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre de 1910. Así se dio la primera etapa de la Revolución Mexicana, que culmina con la renuncia de Porfirio Díaz y su destierro
hacia Francia. El 15 de octubre de este año, resultando electa la fórmula Madero-Pino Suárez, quienes toman posesión de sus cargos el 6 de noviembre, luego de una breve y difícil presidencia, Madero y Pino Suárez son obligados a renunciar a consecuencia de los sucesos conocidos como la Decena Trágica, del 9 al 19 de febrero de 1913. Y enseguida fueron ejecutados por dos órdenes de Victoriano Huerta a las afueras de la penitenciaría de la Ciudad de México. Con la usurpación que da Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, en su carácter de gobernador de Coahuila, proclama en la hacienda de Guadalupe de Saltillo el Plan de Guadalupe, por lo que desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la República. Y se sostiene la restauración de la Constitución de 1857 por Venustiano Carranza, por lo que el movimiento es llamado Revolución Constitucionalista y Carranza primer jefe. Una vez que se dan las batallas tan conocidas y la derrota que le propina Francisco Villa en Zacatecas a Victoriano Huerta, el 15 de junio de 1914, lo que determina la renuncia del usurpador y la entrada triunfal de Carranza a la Ciudad de México el 20 de agosto para ocupar de manera interina la presidencia de la República. Y viene otra vez una necesidad de reformar. Entre otras reformas se enumeraban revisiones de las leyes relativas al matrimonio, al estado civil de las personas, a la admisión del divorcio vinculatorio, a la disminución de la situación de la paternidad o de la situación que ejercía el hombre sobre la mujer, la administración y propiedad de los bienes personales, quitar el estigma de los hijos nacidos fuera de matrimonio, y dando todas estas circunstancias en materia prominente civil, se realizó la reforma al Código y el 29 de diciembre de 1914 se expide la ley de 1915 que reforma varios artículos del Código Civil del Distrito y Territorios Federales en materia de derecho familiar. Y se promulga una de las leyes más importantes que cambiaron y que dieron un paso, ahí sí, liberal, que es la Ley de Instituciones Familiares de 1917. Esa se la deben de grabar. Ley de Instituciones Familiares del 9 de abril de 1917, que prácticamente derogó todo el libro de Derecho de Familia del Código de 1884. Después de grandes vicisitudes y lucha de fracciones fundamentalistas contra villistas y zapatistas, logra finalmente Carranza imponerse y convoca el 16 de septiembre de 1916 a un Congreso Constituyente, que en principio él no quería crear una constitución. Él lo único que pretendía era reformar la Constitución de 1857, pero que finalmente daría como resultado una nueva Constitución que, como todos ustedes lo saben, se promulga el 5 de febrero de 1917. La nueva Constitución tiene una importante y mundial trascendencia. Es la primera Constitución de carácter social. Y no lo dicen los historiadores, sino lo dicen sus artículos. Empieza y genera condiciones dentro de esta Constitución de orientación social que se manifiestan fundamentalmente en la regulación de la propiedad y la reforma agraria, en la inclusión de la materia laboral consagrada en el tan famoso artículo 123 constitucional, la clara separación de la Iglesia y el Estado y en la educación pública a cargo del Estado sin participación absoluta del clero. En general, la revolución planteó la necesidad de una reforma íntegra del Código Civil para hacer un ordenamiento más acorde a los principios revolucionarios, lo que estableció una nueva constitución política del país
de 1917. Pues como dijera el licenciado Plutarco Elías Calles en el informe que rindió al Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1928, cuando se presenta el Código Civil, debía ser estimada como un deber ineludible de la Revolución, pues en tanto que la organización de la familia, el concepto de la propiedad y la reglamentación fácil y expedita de las transacciones diarias no se armonizaran con las exigencias de la vida moderna, el antiguo régimen, vencido en los campos de batalla, seguiría gobernando a través de los instrumentos y de las leyes correspondientes. Suena muy fuerte, muy a discurso político, pero es una realidad. ¿Qué estamos viviendo desde hace 7 años en este país? ¿Qué es lo que está intentando hacer este régimen? Borrar todo lo anterior para poder plasmar su idea. Yo no sé si buena, mala o regular, no me voy a meter en este punto, simple y sencillamente desde el punto jurídico, y hegemonizar lo que quieren dejar que sea el México a partir de la Cuarta Transformación. Ahora preguntemos nosotros como abogados, nada más, ni siquiera como ciudadanos, para que no empiecen a entrar nuestras preferencias políticas, nada más como abogados. ¿Realmente estamos viendo como se dio en el Código de 1870, y ahorita voy a llegar al de 1928, y en la Constitución de 1917, esos paradigmas y esos cambios de conceptos y esas ideas innovadoras necesarias que se dieron a través de juristas tan importantes como se están dando en estos procesos recientes? ¿Realmente se está tomando en cuenta eso? ¿Realmente se está ponderando el derecho positivo? ¿Realmente hay intención de mejorar esas relaciones humanas? En el Código, las leyes de reforma venían de una circunstancia de la conquista. No había derecho de propiedad, no había personalidad jurídica, no había muchísimas circunstancias habidas en este momento. Y era necesario, y fue necesario un movimiento, y todo lo que se dio en ese código, en las leyes de reforma y código del 70 y del 84. Viene la revolución con la misma circunstancia, y estamos viendo, y ahorita vamos a ver toda la aportación del código de 1928, que a la fecha nos rige de una manera, no puedo utilizar la palabra inmaculada, pero sí de una manera excelsa, con juristas muy importantes que le dieron sentido a la sociedad. Estas reformas que estamos viendo desde hace 4 años, 3 años, ¿realmente tienen ese impacto? ¿O estamos retrocediendo y no nos estamos dando cuenta, cargados de un discurso de separación y de odio, y realmente estamos nada más destruyendo instituciones, poderes y circunstancias que se habían ponderado durante los últimos años? Sí, me queda claro, esta clase ni es de ciencias políticas, ni es de derecho público, pero es de abogados y de todo el derecho notarial que vamos a ver a partir de esto, y tenemos que preguntarnos. Ustedes son los abogados, ustedes son los abogados de las nuevas generaciones. Sigamos dormidos viendo cómo están cambiando todo el régimen, y nos va a llevar unos 70 años volver a hacer que toque fondo para que tengamos un nuevo cambio. Reformas judiciales con tómbolas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos al centro a jugar bolitas para ver cómo metemos nuestra bolita y terminamos de magistrados o de jueces. Institutos de transparencia que precisamente le ataban las manos a esos políticos voraces, pues ya no los va a ver. Fideicomisos en donde intervenía
las instituciones financieras, precisamente para que no se hicieran los malos manejos que siempre hace la administración pública y tuvieran un árbitro, tuvieran atadas las manos para que a través de candados y de esas firmas fiduciarias se pudiera disponer de los recursos? ¿No? Artículo 123 constitucional y la creación del Infonavit desde los años 60 y que hoy impacta, y dentro del juego que se está manejando ahí tiene 3.5 puntos del PIB. Eso es lo que quieren, el dinero. Y nosotros pues diario vemos las noticias, diarias vemos las circunstancias y no hacemos nada para empezar a visualizar eso. Bueno. Las revoluciones sociales del presente siglo han provocado una revisión completa de los principios básicos de la organización social y han echado por tierra dogmas tradicionales consagrados por el respeto secular. La profunda transformación de los pueblos, el cambio de las condiciones sociales de la vida moderna impone un código privado social al individuo, sea que obre en interés propio o como miembro de la sociedad y en interés común, no puede dejar de considerarle como miembro de la colectividad. Sus relaciones jurídicas deben reglamentarse, la necesidad de cuidar la mejor distribución de la riqueza. Todas estas son aportaciones del Código Civil de 1928. Han hecho indispensables que el Estado intervenga para regular las relaciones jurídico-económicas, relegando a segundo término a muchos triunfantes y ha relegado, aunque sigue siendo hegemónica, el principio de la voluntad de las partes es la suprema de la ley de los contratos. Socializar el derecho significa extender la esfera del derecho del rico al pobre, del propietario al trabajador, del industrial al asalariado, del hombre a la mujer, sin ninguna restricción y exclusivismo. Las principales modificaciones que introduce el Código de 1928 respecto del Código de 1884 son las siguientes. Reconoce la igualdad, la capacidad del hombre y de la mujer. Y eso no se perfecciona, y no lo vamos a ver que se perfecciona hasta el año 2000. El 25 de mayo del año 2000, y ahorita vamos a ver por qué. Aunque no es la creación de un código nuevo civil, hay una trascendencia y algo que sucedió el 25 de mayo del año 2000. ¿Qué fue? ¿Alguien sabe? ¿No recuerdan? No, pues todavía no nacían, ¿verdad? ¿Ya habían nacido? Un par de meses. No, pues no te acuerdas. El distrito deja de ser distrito federal y empieza a ser no CDMX, sino empieza a tener su propia legislación y empieza a tener su propio Congreso y empieza a legislar. Y su primer intencionalidad o la primera circunstancia que quisieron dejar claro es legislar sobre el Código Civil, y una gran reforma el 25 de mayo del año 2000 en ese sentido, en aquel entonces por los perredistas. Permite la rescisión de un contrato por lesión, el Código de 1928. Se atemperó la rigidez del principio clásico según el cual la ignorancia de las leyes no excusa del cumplimiento, estableciendo el artículo 21, en donde los jueces, teniendo en cuenta el notorio retraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrían, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de algunas sanciones. Se establece el principio de territorialidad para la solución de conflictos de las leyes en el espacio. Se otorga personalidad jurídica a los sindicatos. Se establece obligación de pagar daños y perjuicios por el rompimiento injustificado de la promesa de matrimonio.
En el Código del 28 se vuelve a restablecer los esponsales, que era una promesa para contraer matrimonio. Y el 25 de mayo fue derogado ese artículo 2000 en el artículo 143. Se establece la absoluta igualdad de los cónyuges respecto de los bienes en cuanto a los hijos. El artículo 162 se reformó con fecha también 25 de mayo, agregándose el derecho a emplear todo método de reproducción asistida. Crea la institución del patrimonio familiar. El artículo 723 es reformado el 25 de mayo del 2000 para establecer un concepto de patrimonio familiar y una cuantía. Se suprime la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, por cuanto hace la paternidad y el ejercicio de la patria potestad, así como cualquier referencia a hijos adulterinos e incestuosos, a los que aludía el Código de 1884. Vean la diferencia en 30 años de lo que era y fue creado. Ah, bueno, sí, pero hasta el 25 de mayo del año 2000 se reconocen derechos a los concubinos. En el 28 se quita la situación de los hijos legítimos y ilegítimos en relación a la paternidad. Y tuvieron que pasar otros 62 años para poder reconocer la relación entre dos personas que no hayan contraído matrimonio. El concepto ya estaba claro, los derechos son los que se les reconocen a la concubina. Se establece el divorcio por mutuo consentimiento en el 28. Se establece y se autoriza la investigación de la paternidad en algunos casos. Se consagra la tesis de la función social. De la propiedad. Para tal efecto se establecieron una serie de disposiciones que en conjunto integran la teoría que se conoce como abuso del derecho. Se reglamenta la promesa de contratar. Se adopta la teoría francesa en cuanto a la ineficacia de los actos jurídicos, distinguiendo entre acto jurídico, inexistencia, nulidad absoluta y relativa. Y se introduce la responsabilidad objetiva. Este nuevo código introdujo una especie de responsabilidad objetiva. De acuerdo con esta responsabilidad, el que causa un daño en determinadas circunstancias está obligado a repararlo aunque no haya obrado o haya accionado algo. Estas reformas y todas estas modificaciones y las legislaciones siempre tienen que traer como interés, y el Código Civil principalmente, armonizar los intereses individuales con los sociales y corrigiendo el excesivo individualismo que venía de la conquista del Código del 84 a una situación de la colectividad. Se consagran dentro de los primeros 21 artículos que toda persona puede ejercer sus derechos siempre y cuando no vaya a ser para crear un daño a un tercero. En estos 200 y cacho de años, pues parece que seguimos le dando vueltas a la ratonera, pero lo que sí es trascendente de estas dos clases de platicarles esto es que ustedes entiendan la trascendencia del derecho civil y que del derecho civil parte absolutamente todo.
y que lo que ha nutrido nuestra Constitución, tanto la de Cádiz, que bueno, pues era una Constitución española que ya vimos que no se reconoce aquí en México, como las subsecuentes, las necesidades individuales y sociales son las que han nutrido a las cartas magnas y que siguen siendo los parteaguas para poder determinar lo que una sociedad debe de llevar a cabo. Todo esto y todos los conceptos que así de refilón hemos escuchado son conceptos esenciales para poder estudiar el derecho notarial. Esenciales para entenderlos, comprenderlos, ver su origen y saber la trascendencia. ¿Cuál es la función del notario? La certeza jurídica. Dar seguridad jurídica. Dar certeza jurídica, dar seguridad jurídica. Dar forma legal a los actos que pasan antes. Dar forma legal. ¿Hay forma ilegal? La principal función del notario es cuidar la forma. Esa es la principal función. No puede hablar de certeza jurídica, no puede hablar de licitud, no puede hablar de... si no cuida la forma. ¿Qué es la forma? Que se cumpla con todos los requisitos que le marca la ley. El cómo plasma en su protocolo los actos y hechos. No, ¿qué es la forma? Saquen su código civil. A partir de la siguiente semana necesito ley del notariado ya, ¿ok? Física, no electrónica. ¿Qué artículo? Usted dígame dónde lo va a buscar. ¿De la ciudad? Del que quieras, dime el artículo de uno y del otro. Elementos de existencia y validez, contratos, de la Ciudad de México, libro cuarto, del Estado de México, libro ¿cuál? Séptimo. Profe, pero de la ley del notariado se refiere a la de la Ciudad de México o la ¿En dónde estudias? en el Estado. Ya te respondiste. Aquí no vamos a ver nada de la ley del notariado de la Ciudad de México. ¿Ok? Forma la manera en que se tiene que exteriorizar la voluntad para que el acto sea plenamente válido o eficaz. Si lo encuentran palabras menos, palabras más, eso es lo que va a decir. El notario tiene que conocer todas las figuras jurídicas. El notario tiene que conocer todo el antecedente para que en el momento en que empiece a visualizar, a desarrollar lo que las partes pretenden, tiene que empezar a confeccionar el acto jurídico que se requiera. De ahí la trascendencia. No es una situación petulante ni es una situación de arrogancia, es una situación de conocimiento. Por eso es tan importante todos estos conceptos, tanto históricos como sociales. Si vamos a hablar de personalidad jurídica, debemos saber la diferencia entre persona, personalidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, teoría de la viabilidad, y luego a veces me divierto viendo la televisión. Vamos a divagar un poquito. ¿Qué tal el acontecimiento del bebé en bolsa? Crítico.
Y los cuasi chavitos que tienen 18, ya tienen 18, ¿no? Por eso los detuvieron. Imagínense si tuvieran 16, pero eso no nos interesa. ¿Por qué los detuvieron? ¿Cuál es el delito? Pues según yo he visto que quería clasificarlo como homicidio en grado de tentativa. Homicidio en grado de tentativa. Me parece perfecto. Yo no soy penalista, obviamente, me queda claro. ¿Qué dice el Código Penal? ¿Quién comete el delito de homicidio? Tentativa de la vida ¿A otra qué? a otra persona. A otra persona, ¿no? Yo sé que me van a decir que sí, me van a decir, está usted exagerando. ¿Qué ven en ese asunto? ¿Qué fueron a tirar? Un bebé. ¿Dónde nació ese bebé? Una panadería. ¿Dónde? Una panadería. ¿Y cuántas horas dijeron que tenía? Porque te dijeron horas. De 4 a 6 horas de nacido. ¿Era personal? No era que ya había. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo es alguien susceptible de adquirir derechos y obligaciones? Uno desde que es concebido, ¿no? Ya eso Tiene que pasar 24 horas. Desde las 12 semanas, ¿no? De gestación. Eso tiene que ver con el tema Tienen que pasar 24 horas de aborto. para que sea reconocido, para obtener derechos. Fuerte, porque tu compañera allá atrás está durmiendo y ni te oye. Es usted misma. ¿Cómo? Tienen que pasar 24 horas para que se les sean reconocidos sus derechos. ¿24 horas de qué? De nacido, Cuando naces. cuando parte de la madre, cuando se parte del Cuando eres separado enteramente del seno materno y duras 24 horas vivo, o eres presentado antes ante el registro civil. En ese momento adquieres el carácter de persona, artículo 22 del Código Civil, relacionado con el 321, 322 también, ¿no? Si se da eso, se van a retrotraer los efectos hasta la concepción y entonces se da la teoría de la viabilidad. Civilmente, si no hay persona, ¿cómo va a haber tentativa de homicidio? Abandono, ¿qué abandoné? Hay un galimatías ahí, me queda. Una cosa es el evento social, una cosa es el evento mediático, una cosa es como lo van a ver los penalistas y los del Ministerio Público, y otra es lo que se considera realmente a una persona. Aún no había persona. Afortunadamente vive el bebé. Imaginen que hubiera muerto, que cuando agarran la bolsa ya eso aplicado a contrario sensu es lo que nunca se han metido a resolver los penalistas y todos los que han ido a favor del aborto y de las modificaciones a los códigos penales. Porque a contrario sensu, si la ley lo protege desde la concepción y yo estoy practicando un aborto a las 12 semanas, pues estoy haciendo un homicidio bajo su misma aplicación de las normas que ellos hacen. No se han metido porque nunca le entienden y no le van a entender de entrada. O sea, la verdad es que ese concepto tengo del 99.9 de los penalistas. Si supieran derecho no fueran penalistas. Pero en verdad está siempre y han dejado esa parte trascendentalísima y nunca se han metido a modificarlo. Ni siquiera la Suprema Corte en aquella circunstancia que emitió de tesis
se metió a estudiar esa parte, yo no sé si no le dio frío o qué es lo que sucedió. Pero técnicamente, para tener un código penal robustecido y para evitar ese tipo de situaciones, habría que modificar de una u otra manera el código para ser concordante. Porque si lo que nos da el elemento de vida jurídica y de personalidad es el derecho civil, pues tanto en el caso de estos chavos los podremos sacar libres sin problema alguno, y cuanto en el caso de aborto podremos estar metiendo en problemas a alguien que lo llevará a cabo. Vuelvo a repetir, ni me decanto a favor ni en contra para que no me vayan a ver feo las mujeres. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien, que esté correcto, que se deba o que no se deba. Yo nada más lo estoy hablando como abogado jurídicamente. Entonces está interesante. Entonces a veces, teniendo toda esa circunstancia, les va a servir para poder llevar a cabo una posibilidad. Vamos a ver una breve paso de historia ya al punto de vista notarial, y empieza con la legislación justiniana. Se afirma que en el siglo VI de la era cristiana por primera vez existe una regulación positiva del notariado. Debido a Justiniano, que en su enorme obra de compilación y legislación conocida como el Corpus Juris Civilis, dedica las novelas 44, 47 y 66 a regular la actividad del notariado, al protocolo, y otorga el carácter de fidedigno y de pleno valor probatorio del documento notarial. Los tabelones o tabellones eran personas cultas en derecho, que sabían escribir, pero no formaban parte de la administración pública. Tenían responsabilidad frente al Estado en caso de nulidad a partir de Justiniano. El tabellón se convierte en un factor muy importante en la evolución del derecho. Siempre he estado asociado con eso. A veces se ve al notario o la figura del notario de una manera inquisitiva o de una manera por cierto sector social o por ciertas personas, inclusive dentro del gremio de los abogados, pero es una razón, y ha sido una razón desde los primeros momentos en que se le confíe la fe a alguien, independientemente de la calidad moral e individual que tenga, que contenga y que contemple los elementos necesarios del derecho como perito para poderlo llevar a cabo. Los capítulos de Carlomagno. En la Edad Media, con el desarrollo del comercio, la banca, el nacimiento de las sociedades mercantiles y el progreso de las compañías navieras, se provoca un desarrollo en el derecho al regularse las actividades que surgían. En ocasiones se aceptaban o modificaba la legislación existente y en otras se creaban instituciones jurídicas nuevas. Consecuentemente, la forma notarial evolucionó y fue regulada de manera precisa. En el siglo VIII surgieron las leyes longobardas, en donde llamaron escriba al notario, y al dicho del escriba lo dotan de oponibilidad frente a cualquier situación en contrario. A principios del siglo IX, Carlomagno legisla sobre la actividad notarial, establece entre otras disposiciones legales que el instrumento notarial tiene el valor probatorio de una sentencia ejecutoriada. Después viene la Constitución 24 o 24 de León VI, el filósofo. Algunos años más tarde, Lotario y León IV, el filósofo, también legislan sobre el tema en la célebre Constitución 25. De ahí brincamos a la escuela de Bolonia, de Rolandino. Esta escuela tiene una gran importancia dentro del derecho
y principalmente el derecho notarial, pero en Italia. Grande importancia tiene para el estudio del derecho notarial en el siglo XIII, debido a los juristas de la escuela bolonesa, entre quienes destacó Rolandino de Salieri, catedrático de la Universidad de Bolonia, quien por primera vez hace hincapié en la importancia de la sistematización de los conocimientos notariales, en la obra conocida como la Aurora expresa las cualidades que debe de tener el notario. Y fíjense que en estos párrafos es donde yo me he inspirado en a veces traerles este tipo de lecturas, y se las voy a dar, como dije, porque va a ser parte del examen, y no es una pretensión más allá ni venirlos a aburrir, que se queden con cara de ¿qué está diciendo? Pero sí es darles algo más, algo que normalmente no se da en una aula o en una sesión de clase, porque venimos a cubrir un programa o venimos a cubrir nada más lo necesario. Es muy arrogante y muy aspiracional pensar que en algún momento te puedan recordar como profesor, como estás hablando de gente de la Edad Media, o platicando la sesión pasada cuando les dije que Benito Juárez fue profesor de civil de Porfirio Díaz. Pero al final, si un profesor no tiene esa intencionalidad y esa cepa, pues no tiene nada que estar haciendo frente a ustedes, porque todo lo pueden leer en cualquier libro. Entonces es traerles esas cosas, a algunos les va a aburrir, a otros la van a desestimar, pero ojalá entiendan cuál es el sentido. Tenemos que despertar. Ustedes son los que van a poder hacer un cambio, no yo. Yo afortunadamente estoy hecho y derecho, o mal hecho, no lo sé, pero ya estoy hecho. Ustedes son los que van a salir y tienen que exigir lugares. Ustedes son los que tienen que pugnar los siguientes 20 años por agarrar un lugar. Y les está tocando una encrucijada que en una de esas ni notariado queda, porque pues con eso que nos andan queriendo quitar, pues en una de esas ni notariado queda, que no va a ser así. Lo vamos a ver ahorita más adelante. No va a ser así. Esa parte me la guardé, no la quise decir ahí aunque estaba. Pero hemos caminado durante toda esta época y hemos siempre estado en el ojo del huracán. Lo vamos a ver. En España, brincamos a España, el fuero real, el especulo. En el siglo XIII, al igual que en otro tiempo, Justiniano hizo en Constantinopla. En España se estaba haciendo con Alfonso X, el Sabio. Realiza una majestuosa obra de recopilación y de la legislación, primero con el fuero real, después con el especulo y finalmente con las 7 partidas, en la cual en la tercera se describe al escribano. En esta legislación aparece que la facultad de dar fe pública le corresponde al rey. En esta época, otorgar a alguien la facultad para redactar y dar fe de las cartas de la corte del rey, de las villas y ciudades, era una alta investidura y significaba una gran confianza de parte del soberano. El escribano debía responder no con su oficio, debía responder a esa confianza con lealtad, de actuar deslealmente debía aplicarse una sanción que en ocasiones era la muerte. Ordenamientos de Alcalá y Henares. En España gran importancia tuvo el desarrollo de la forma del notariado. El ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, las leyes del Toro, la nueva recopilación de Felipe II de 1567, aquí ya aparecíamos en la escena nosotros, y de la novísima recopilación de 1805 de Carlos IV. Por otro lado, en el siglo VI, el emperador Maximiliano promulga la Constitución austriaca, dicta su constitución e incluye varios preceptos que regulan la actividad del notariado. En general, los principios son los mismos, sustentados por la tradición boloñesa y española. Destaca la idea regulada en uno de sus artículos, según el cual el protocolo es propiedad del Estado.
Es chistoso también y casuístico, y eso nada más se los dejo como anecdotario, que obviamente nuestra ascendencia como país, jurídicamente hablando, pues ya lo vimos, parte de los códigos napoleónicos, parte de toda la circunstancia de la ilustración y que viene del continente europeo, pero precisamente la corona y demás, a veces tenemos más identidad con un país como Austria que con unos países que nos tocaron estar en el continente americano cercanos a nosotros, por toda la circunstancia de la conquista y la situación que vino de esos países hasta nuestra nación. Entonces hay identidad y hay situaciones que llevan a cabo y que en propia Austria hoy en día existen en relación a México. En España, en el año de 1862, se expide en forma codificada la primera orgánica ley de notariado español que sistemáticamente regula al notario, la función notarial, el instrumento público y la organización notarial. Gran importancia tiene para América Latina y en especial para México esta ley, que fue seguida y adoptada por nuestro legislador en términos del notariado, sustituyendo al del escribano, y separa la actividad judicial de la actividad notarial, acaba con la prolífera y complicada enumeración de escribano que existía en la tradición española. Para ser notario se exige haber triunfado en el examen de oposición en el cual participaban los aspirantes que tuvieran una preparación técnica y especializada. De ahí me regreso y me vengo a México en la época de la colonia. En Tenochtitlán, antes del descubrimiento de América, no existieron en realidad notarios o escribanos en el sentido que pueden entenderse en la actualidad. Había funcionarios públicos que debían dar fe de los acontecimientos y de los actos jurídicos en nombre del Estado, de tal manera que todo lo asentado por ellos se consideraba verdad legal. Sin embargo, había un funcionario llamado Tlacuilo, al estilo del escriba egipcio, que era un personaje hábil para escribir y que la práctica en la redacción de los contratos, relación de hechos y conocimientos de las leyes los habilitaba para confeccionar documentos y asesorar a los contratantes cuando se necesitaba concertar una operación sin tener el carácter de funcionarios públicos ni de fedatarios. El Tlacuilo era el artesano azteca que tenía la función de dejar constancia de los acontecimientos por medio de signos ideográficos y de pinturas para guardar memoria de ellos de una manera creíble. Existe el dios de la escritura en Egipto y el escribano en Egipto era un hombre también culto jurídicamente y socialmente, y hay datos y hay imágenes de escribanos de antes de Cristo. Nada más lo dejo como al margen. En el descubrimiento y la conquista, los problemas que ya platicamos surgidos de la conquista de América entre España y Portugal fue resuelto por la bula intercotera expedida por el Papa Alejandro VI Rodrigo de Borja el 4 de mayo de 1493. Tal bula daba intervención a los notarios públicos en la solución de los conflictos de las tierras. Esa es la trascendencia. Nombra y autoriza a los notarios públicos a resolver las controversias de esa tenencia de la tierra que le entrega a Castilla y a Portugal. Entre los integrantes de la expedición realizada por Cristóbal Colón se encontraba Rodrigo de Escobedo, escribano del cónsul del mar, quien debía llevar el diario de la expedición con el registro del tráfico de mercancías, hechos sobresalientes y actividades de la tripulación. Colón, al regresar a España, lo dejó como tercer sucesor para ocupar el gobierno de la isla La Española, en donde siguió ejerciendo sus funciones de escribano, a quien se le considera el primero en ejercer en América, Rodrigo de Escobedo. Grábense. Aquí viene otro dato interesante que a lo mejor ya lo sabían ustedes, a lo mejor no.
Hernán Cortés. Hernán Cortés además fue relevante, ya lo sabemos en la historia y ya sabemos todo lo que se habla de él en sus atrocidades, pero era un jurista con un profundo conocimiento de las leyes, además de haber tenido una formación como amanuense, como ayudante de escribano en la Extremadura y Sevilla. Él fue un ayudante de escribano en Extremadura y Sevilla, por eso sus conocimientos. La regulación de la colonia. Durante el tiempo de la colonia correspondió al rey designar a los escribanos, pero en las prácticas los virreyes y gobernadores, alcaldes y los cabildos designaban provisionalmente a los escribanos mientras eran confirmados por el rey. La función feudataria se ejercitó en un principio, como en los demás virreinatos, por escribanos peninsulares y después paulatinamente fueron sustituidos por criollos nacidos en tierras conquistadas. Ya vieron que hablamos de las situaciones eclesiásticas y demás, y bueno, en todas las circunstancias se daban, pero hay una congregación, una cofradía que es muy importante para el notariado. La Cofradía de los Cuatro Santos Evangelistas. La primera organización de escribanos de la Nueva España es una cofradía que se funda en 1573 en el Convento Grande de San Agustín, en la Ciudad de México, bajo el nombre de los Cuatro Santos Evangelistas. En ella se impartían clases teóricas y técnicas para ejercer la escribanía. Estaba integrada por los escribanos y sus familiares con la finalidad de auxiliar moral y económicamente a sus cofrades en forma de una incipiente mutualidad que protegía económicamente a sus familias en caso de defunción. El Real Colegio de Escribanos, más tarde por la cédula real expedida por Carlos IV, en 1792 se erigió el Real Colegio de Escribanos a semejanza del establecido en la Corte de Madrid, que de acuerdo a la instancia dirigida al rey por los escribanos de la Ciudad de México, el 10 de junio de 1786. Quiero terminar esta parte de Independiente para llegar a lo que les decía y dejar la última parte para la siguiente clase. La independencia de la Nueva España se declara la noche del 15 de septiembre de 1810 y se consumó el 27 de septiembre de 1821 por Agustín de Iturbide. En 1812 entró en vigor una forma precaria de la Constitución de Cádiz. La legislación positiva española, las leyes de las Indias y los demás decretos provisionales reales, cédulas, etcétera, dados durante la colonia, continuaron aplicándose en México después de la consumación de la independencia, como lo dispuso el Reglamento Provisional Político, Primer Imperio Mexicano, del 10 de enero de 1822. Sin embargo, se fueron dictando nuevas leyes y decretos que paulatinamente separaron al derecho español del mexicano. Aquí viene, oigan esto por favor. A partir de la independencia, el régimen político de la República Mexicana fluctuó entre el federalismo y el centralismo. Cuando el federalismo era el sistema establecido, la legislación notarial fue local. Cuando el régimen fue centralista, las disposiciones notariales fueron generales de aplicación en todo el territorio. Continuó la costumbre de los oficios públicos vendibles y renunciables, entre los cuales se encontraba la escribanía. Bajo la vigencia de la Constitución de 1824 se dictaron algunas disposiciones relativas a los escribanos. Entre otras se mencionan las siguientes. Estos son decretos, me los voy a aplicar, aranceles, no quiero entrar, eso ustedes lo van a estudiar. Quiero llegar a esto, la época de la regencia. Maximiliano fue proclamado emperador de México el 10 de abril de 1864 en el castillo de Miramar, mientras que Juárez continuó en la presidencia de la República. En ese entonces se acordó denominar al Poder Ejecutivo como la regencia. La regencia, en ejercicio de sus facultades, dictó el decreto del 1 de febrero de 1864
firmado por Juan N. Almonte y José Mariano Salas, que regulaba el ejercicio del notariado En este destaca el empleo por primera vez del término notario para referirse al escribano. El Segundo Imperio. El imperio fue un gobierno de intensa actividad legislativa. Maximiliano de Habsburgo expidió la ley orgánica del notariado y el oficio de escribano del 30 de diciembre de 1865. Era una ley muy adelantada y traía todos los ordenamientos que estaban en Europa y en España principalmente. La mencionada ley contenía 146 artículos, dividida en 14 capítulos, y venía definición de escribano, estudio de los notarios, las academias, los exámenes de notarías, del número de notarías, las situaciones y reemplazos, y una serie de disposiciones que era realmente muy amplia, disposiciones generales. Define al notario como el notario escribano público. Es un funcionario revestido por el soberano con la fe pública para redactar y autorizar con su firma las escrituras de las últimas voluntades, actos, contratos que celebren entre las partes, así como los autos y más diligencias de los procedimientos judiciales. Sí, pero cuando estaba eso, viene la ley orgánica del notariado y actuarios del distrito. Esta ley fue promulgada por Benito Juárez el 29 de noviembre de 1867, apenas 2 años de la expedida de la ley de Maximiliano, la cual modificó la situación legal del escribano, en virtud de la proliferación de escribanos que para esta época existía. Determinó que no se reconocerían en México como notarías más que a los oficios públicos vendibles y renunciables que habla el artículo 1 del decreto del 19 de diciembre de 1946. Para continuar abiertas, exigía el artículo 4 de la citada ley, y lo que por ley posterior se hayan permitido abrir con esa calidad, tendrían que cerrarlas. Los requisitos más importantes para ejercer la escribanía, tanto para la existente como para la nueva creación, eran, entre otras, la calidad moral y la capacidad técnica y científica. Distingue entre escribanos, notarios y actuarios, y define al notario como el funcionario establecido para reducir al instrumento público los actos, contratos y últimas voluntades en los casos en que la ley lo prevenga. Lo trascendente de esto es que, por un lado, la regencia dictó una ley federal del notariado, y 2 años después Benito Juárez dicta una ley federal del notariado. Por eso ahora que dicen que nos van a volver notarios, ¿cómo dicen?, del bienestar o del derecho social, no es que me ría, es que siempre hemos estado en el centro del mundo. Cuando hubo presidente, y que era Maximiliano, emperador, estuvimos. Cuando llegaron a descubrir o a chocar América, el Papa nos nombró. Cuando Carlomagno, el notariado siempre ha estado en la historia del derecho. Esta no podría ser la excepción. Tenemos que transformarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos una sinergia nueva y fundamental en la clase social y económica de este país, y una de las funciones principales del notario, y no se nos debe olvidar, es la asistencia social. Estamos para brindar una asistencia social a la sociedad, valga el pleonasmo. Y va a haber poderes económicos, de facto, políticos y sociales que van a atentar contra la institución notarial. Pero yo espero no estar en la historia de la muerte del derecho notarial. Estamos en otro cambio nuevamente, y este cambio lo vamos a hacer nosotros a partir de las aulas de clases y de formar gente con una visión diferente, y no esperar que el cambio venga de otro lado. Ley del Notariado del Estado de México.
terminamos un poquito de historia la siguiente clase y ya nos arrancamos ahora sí a ver o escuchar cosas que ustedes quieren escuchar. ¿Vale? Este jueves no lo voy a hacer venir en balde, no voy a llegar este jueves, ahora sí me avisaron, pero nos vemos el siguiente martes y el siguiente martes paso doble en las clases. Hasta luego, gracias. Gracias, Pepe, hasta luego. Me olvidó tu teléfono, creo que sí.